desde personas que aseguran haber tenido relaciones íntimas con seres extraterrestres. When I was 17, I lost my virginity to a female extraterrestrial. E incluso haber tenido hijos con ellos. And you knew even then that your son would never live on planet Earth with you. Hasta la revelación del año en que ocurrirá una gran catástrofe planetaria que acabará con la vida de gran parte de la humanidad. Estás a punto de ver 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Especial Contactados. ¿Estás preparado? Uno de los temas más polémicos dentro del estudio del fenómeno ovni son los casos de contactismo, es decir, de personas que aseguran haber tenido algún tipo de comunicación con entidades extraterrestres o de otros planos de la realidad. Por lo general, este contacto se da a través de la telepatía, la transmisión de cualquier tipo de información directamente a nuestras mentes, ya sea de forma hablada, en imágenes o de otro tipo. Sin embargo, esta no sería la única forma en que estas criaturas buscan relacionarse con los seres humanos. Número 1. Mensaje indescifrable. El caso siguiente puede ser un claro ejemplo de hasta qué punto estos seres son capaces de conocernos y pueden conocer además las formas en que debemos comunicarnos. William Ortiz nació en la localidad de Bucaramanga, Colombia. Cuando tenía 5 años, se cayó de un caballo y se fracturó la mandíbula con una piedra. El fuerte golpe provocó que se quedara sordo. Ya en 1950, a la edad de 13 años, William viviría otro episodio que cambiaría su vida. Cuenta que ese año se encontraba cabalgando por un camino que cruzaba el campo de su padre, cuando alrededor de las 7 de la noche, vio entre la vegetación a una pequeña figura que en un principio le pareció que se trataba de un simple niño. William no le tomó importancia y continuó con su camino cuando entonces vio entre la maleza un extraño objeto con forma de disco que se encontraba en la parte superior de una gran roca. Al acercarse y fijarse con mayor cuidado, el joven pudo ver que alrededor de aquel objeto se encontraba un grupo de pequeñas criaturas. Una vez más pensó que se trataba de niños, pero entonces notó que muy cerca de él se encontraba aquel pequeño ser que había ignorado antes. Aquella criatura era idéntica a las otras. Tenían la piel entre gris y marrón. Sus cabezas eran grandes, algunos no tenían pelo, mientras que sus narices y bocas eran pequeñas. Además, vestían una especie de uniforme como un jersey con cuello de tortuga, que era muy ajustado y largo, tanto que les cubría las piernas. Lo curioso fue que aquella criatura, que estaba a solo 2 metros de él, y que tenía un aspecto masculino, comenzó a enviarle mensajes telepáticos a la mente de William. Pero eso no fue todo, sino que además, aquel ser comenzó a utilizar sus manos para hacerle lenguaje de señas, repitiendo el mensaje que le transmitía de manera mental, como si de alguna manera supiera el problema auditivo que tenía William. El mensaje que le transmitió el ser consistía en 9 palabras: cielo, ver, saber, amor, mundo, dentro, secreto, parar. Lamentablemente, fue tal el shock emocional que sintió este joven de 13 años al momento de ver a aquellos seres, y aquel encuentro ocurrió tan rápido, que luego de este contacto, le fue muy difícil ordenar sus pensamientos y recordar también el orden exacto con que este ser le dijo aquellas palabras, provocando que le sea muy difícil comprender después el mensaje que quería transmitirle. Luego de comunicarle estas palabras, la entidad que estaba cerca de William se alejó de él y se dirigió a su nave para reunirse con los otros seres. Después, aquellas criaturas ingresaron a su nave. Esta se elevó y alzó vuelo rápidamente perdiéndose en el horizonte. Un detalle igual de extraño fue que al momento de que la nave despegara de la gran roca, William notó que en ella había una serie de símbolos tallados en ella, que incluían líneas, círculos, formas de discos, y también la silueta de una serpiente. Símbolos que tampoco pudo descifrar, y cuyo significado probablemente se haya perdido para siempre. ¿Qué te parece que estos seres extraterrestres hayan podido utilizar incluso el lenguaje de señas para comunicarse con William? ¿Cuál crees que fue el mensaje que quisieron transmitirle? ¿Has podido descifrarlo? Déjanos en los comentarios cuál crees que pudo ser el mensaje que le dijeron a William.
Pero no todas las civilizaciones extraterrestres suelen ser tan amigables y se preocupan porque los seres humanos las entiendan. Hay especies alienígenas que consideran a la raza humana como seres incapaces de comprender aún el avanzado conocimiento que ellos tienen. Este fue el increíble caso de Stefan de Naerde y su experiencia en una desembocadura de los Países Bajos, a quien estos seres le dieron la clave para, según ellos, vivir en una sociedad y en un mundo más justo y desarrollado. Número 2. Los seres del planeta Yarga. Stefan de Naerde fue un empresario neerlandés que se hizo famoso en la comunidad ufológica por su increíble caso de contacto con seres extraterrestres. Su experiencia comenzó una noche de 1969 cuando estaba navegando con su velero junto con su familia, en la desembocadura llamada Oosterschelde, que se ubica al sudoeste de la provincia de Zelanda. De pronto, una fuerte luz azul como si proviniese de un potente reflector iluminó la embarcación. Stefan intentó girar o regresar el navío, pero era tarde. Había chocado contra algo. De inmediato la familia intentó buscar en las aguas el objeto que habían golpeado, y fue allí cuando vieron a unos 9 metros de distancia una especie de cúpula sumergida. Luego, a unos metros de ella, muy cerca de la embarcación, vieron el cuerpo flotando boca abajo, de un ser que parecía estar muerto. Al ver que el cuerpo se alejaba, Stefan se lanzó al mar e intentó tomarlo para llevarlo a cubierta. Al alcanzarlo, notó que el hombre era muy pesado y que tenía un extraño traje metálico y en la cabeza un casco como de astronauta que impedía que pudiera verle el rostro. Con mucho esfuerzo, Stefan logró subir el cuerpo a la embarcación, pero mientras hacía esto, una gran luz apareció debajo del agua, y fue entonces que vio a un ser de aspecto humanoide, que avanzaba hacia él y que tenía un traje muy parecido al ser que había llevado al navío. Sin embargo, grande fue su sorpresa y espanto cuando pudo ver su rostro. Aquella criatura tenía la cara de un animal. Pronto Stefan sintió un gran pánico, así que decidió acelerar su embarcación, y mientras lo hacía, veía como aquel monstruo tomaba el cuerpo de su compañero y se alejaba del lugar. Sin embargo, a los pocos metros, una vez más surgieron de las aguas 2 criaturas similares a las anteriores. Estas se pararon en la plataforma de la nave y le hicieron gestos amistosos y de saludo para que Stefan no tuviera miedo. Los seres medían 1,5 metros de alto, y cada uno llevaba en la cintura una correa ancha y dorada en la que cargaban algunas herramientas. Luego de aparecer, estos seres le hablaron de manera telepática en inglés, y al hacerlo, le agradecieron por haber salvado la vida a su compañero. También le dijeron que venían de otro sistema solar, de un planeta llamado Yarga, que quedaba a unos 10 años luz de la Tierra. Stefan pronto sintió confianza con estos seres, y les preguntó muchas cosas, sobre todo, de la tecnología y las naves de su civilización. Pero los seres se negaron a darle este tipo de información, porque consideraban que eso sería un grave crimen contra las leyes cósmicas, debido a que el ser humano tiene muy poco desarrollo intelectual y social para poder recibir este tipo de conocimiento. Uno de los seres le dijo que la humanidad aún no estaba preparada para manejar ese tipo de información, y que solo estará lista cuando alcance el mínimo nivel de cultura, o lo que ellos llaman estabilidad social en la Tierra. Sin embargo, a pesar de su actitud soberbia, los seres invitaron a Stefan a pasar 2 días con ellos, en donde le dieron información sobre su mundo. Le mostraron en una película holográfica su planeta Yarga, con cielos de color rosa, lagos, islas y casas de cristal. Le dijeron que para crear una sociedad desarrollada se necesitaban 3 conceptos fundamentales que son la libertad, la justicia y la eficiencia. Ellos le contaron que en Yarga no habían clases sociales, discriminación por razas o nacionalidades. Más bien, todos vivían en el mismo tipo de casas, subían a los mismos trenes y tenían los mismos derechos. Al finalizar los días que estuvo en su nave, los seres le dieron el permiso para que publicara todas estas enseñanzas a través de libros, aunque le advirtieron que no busque imponer este conocimiento a las demás personas, sobre todo a aquellas que no estén preparadas para recibir esta información o les cueste entenderla, sino que su deber sería divulgar este conocimiento, para que pase de mano en mano, hasta que llegue a las personas que están destinadas a recibirlo, o cuando la humanidad esté preparada para recibirlo. ¿Cómo tomas la actitud de estos seres extraterrestres?
¿Crees que tienen razón y que el ser humano aún no está preparado como sociedad para recibir información muy valiosa por parte de estas civilizaciones alienígenas? Libertad, justicia y eficiencia. Esas serían las 3 claves para poder vivir en una sociedad más avanzada y desarrollada, según los seres del planeta Yarga. Pero, ¿qué hay de la religión? ¿Alguna vez te has preguntado si estos seres extraterrestres tienen alguna creencia religiosa? Si es que acaso creen en Dios, o si han escuchado hablar alguna vez de un tal Jesús de Nazaret. El caso siguiente te dará algunas pistas sobre este interesante tema. Número 3. ¿Extraterrestres cristianos? Este es el caso de Betty Anderson, una madre de familia, que la noche del 25 de enero de 1967 vivió una experiencia inolvidable dentro de su hogar, localizado en la ciudad de Ashburnham, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Eran alrededor de las 6:30 de la noche, cuando de pronto, los focos de su casa comenzaron a parpadear de forma extraña. Luego, una fuerte luz de color rojizo muy intenso ingresó por la ventana de la cocina y alumbró todo el interior de la vivienda. Los 7 hijos de Betty comenzaron a gritar y a asustarse. Fue entonces que su padre vio hacia la calle para ver qué cosa estaba emitiendo aquella luz. Y fue en ese momento cuando el hombre vio a 5 criaturas de aspecto humanoide que caminaban hacia la casa. Los seres tenían la piel gris, medían alrededor de 1,5 metros de altura, tenían los ojos y las cabezas grandes en forma de pera invertida. Las bocas eran como una especie de rajaduras, mientras que las narices y orejas eran simples agujeros. Tenían solo 3 dedos en cada mano. Además, vestían un traje de una sola pieza de color azul, con un cinturón y una especie de correa cruzando su pecho. Antes de que su padre pudiera reaccionar ante lo que veía, notó cómo los seres atravesaron la puerta e ingresaron a la casa, como si fueran una especie de espectros o seres espirituales. Al ver esto, todos los miembros de la familia comenzaron a entrar en pánico. Fue entonces que los seres se separaron. Uno de ellos fue hacia el padre de Betty y el resto de la familia, provocando que todos ellos quedaran como congelados o suspendidos en el tiempo, mientras que los otros 4 fueron hasta donde estaba Betty. En ese momento, los seres comenzaron a hablarle a ella de manera telepática y le pidieron que se tranquilizase, que no le harían daño y que les siguiese. Los 4 humanoides salieron de la casa y llevaron a Betty al interior de su nave, un artefacto con forma de platillo, que tenía una especie de cúpula en la parte superior. Una vez dentro, la nave alzó vuelo y ya en el cielo, se unió a una nave nodriza. En ese lugar, Betty fue sometida a diversas pruebas y exámenes físicos muy dolorosos, que incluían la introducción de sondas y agujas en todo su cuerpo. Es más, los seres lograron extraerle un pequeño objeto que ella llevaba dentro de su cabeza. La única parte que no me gustó fueron las agujas que usaron en mí. Dijeron que debían medirme físicamente en vez de examinarme. Me clavaron una aguja en la fosa nasal izquierda hasta la cabeza. Fue muy doloroso. Sin embargo, lo más extraño es que Betty calificó todo este encuentro como una especie de experiencia religiosa. Según ella, estas criaturas también conocían a Jesús y le adoraban, y le hablaban usando términos propios del cristianismo. Es por ello que ella tuvo la sensación que estos seres eran una especie de ángeles, capaces de atravesar paredes y puertas, tal como sucedió en su caso. Además, esta raza de seres grises le hablaron a Betty de una entidad que ellos llamaban el Único, y que ella sintió que se trataba de Dios. Por último, una de estas criaturas que se presentó con el nombre de Quasgaa, le dijo a Betty que había sido elegida para revelar un mensaje a la humanidad, que se centraba principalmente en la importancia fundamental del amor y la espiritualidad. Le mencionaron que toda la vida está interconectada, y que el propósito de ellos al visitar nuestro planeta era ayudar a los humanos a comprender esta verdad. Luego de esta experiencia, Betty fue dejada en su casa ese mismo día, alrededor de las 10:40 de la noche, y pudo reencontrarse con su familia. Un detalle curioso es que Betty, en ese entonces, desconocía todo tipo de información relacionado con el fenómeno OVNI. Para ella, la experiencia que vivió estuvo vinculada más bien con el tema espiritual y religioso. Y no fue sino mucho tiempo después, cuando compartió su experiencia con diversos ufólogos,
cuando vinculó su experiencia al fenómeno ovni. Pero existen muchas más razas extraterrestres que, al parecer, buscarían ayudar al ser humano para que éste continúe por el camino de su propia evolución y desarrollo, y para lograrlo, tratan de protegerlo de aquellas otras razas que, por el contrario, buscan ejercer una mala influencia en la sociedad y manipular las mentes de las personas, tanto para aprovecharse de ella como de nuestro planeta. Número 4. El Concilio de Andrómeda y el ADN humano. Otra historia fascinante de contactados es la de Alex Collier, un exmilitar estadounidense que afirmó haber tenido experiencias de contacto a partir de los 8 años de edad, en 1964, cuando jugaba a las escondidas con su abuelo. Cuenta que en medio del juego, se quedó dormido y que al despertar, de pronto vio a 2 seres humanoides de piel azul junto a él. Ellos eran altos de unos 2 metros de estatura y eran de la raza conocida como andromedanos. Luego, la experiencia se repitió en 1970 cuando tenía 14 años, y finalmente, estos 2 seres, llamados Visaeus y Morenae, tuvieron encuentros más continuos con él a partir del año 1985, convirtiéndose en sus guías y maestros. Estos andromedanos le compartieron una serie de informaciones profundas sobre el universo, pero principalmente sobre los orígenes de la Tierra. Entre las cosas que le contaron está el hecho que el universo fue creado hace 21.135 millones de años, y que existirían 28 tipos de razas extraterrestres que viven en nuestro planeta, y que no todas de ellas tienen aspecto humanoide, sino que son entidades dimensionales. El exmilitar señala que estos seres poseen habilidades telepáticas, sanadoras y de clarividencia, y que para ellos, el punto más importante de la evolución está en el alma y en la vida. Además, a esta especie le interesa mucho todo lo que les permita obtener nuevos conocimientos y aprendizajes. Alex señala que en su mundo no existe el dinero, ni la violencia o el crimen. Y en cuanto a sus creencias religiosas, le comentaron que ellos creen en Dios y saben que existe. Sin embargo, tal como los seres humanos, lo buscan constantemente. Los andromedanos, junto con otras razas extraterrestres, forman parte del Concilio de Andrómeda, que tiene como fin facilitar la evolución espiritual de todos los seres y formas de vida en nuestra galaxia, entre ellas el ser humano. Justamente, una de sus misiones es ayudar a que la raza humana pueda elevar su conciencia y evolucionar sin la necesidad de que ninguna especie alienígena intervenga en ello, sino que la humanidad pueda hacerlo de forma libre, sin ningún tipo de interferencia o manipulación. Según Alex, el ser humano es especial debido a que posee el ADN y la memoria de 22 razas extraterrestres, y es por ello que la especie conocida como los grises del sistema estelar Zeta Reticuli busca hibridarse con los seres humanos para poder incorporar su ADN y propagar su raza en el universo, debido a que están a punto de extinguirse. Una de las misiones de los seres de Andrómeda es proteger a los humanos de la intervención de los grises, de los draconianos y reptilianos. Estos 2 últimos serían razas con aspecto de reptiles. Además, el exmilitar comentó que otro de los objetivos de los andromedanos es preparar a la humanidad para cuando llegue el momento en que se revele la existencia de estas civilizaciones dentro de nuestro planeta, para que de esta manera, esta realidad pueda ser aceptada más fácilmente por las personas. Por ello, llevan preparando las conciencias de muchos contactados alrededor del mundo, que tendrán un papel importante en el futuro, divulgando la información en distintas partes del planeta para lograr este cambio necesario de conciencia. Muchas veces, estos seres extraterrestres están tan llenos de bondad, paz y amor, que algunos contactados caen en la tentación de cruzar la barrera del simple intercambio de información y conocimientos a algo mucho más profundo, que es el intercambio de sentimientos y emociones. Algunos contactados incluso afirman haber entablado relaciones íntimas y amorosas con estas criaturas alienígenas. Número 5. La unión amorosa con un ser extraterrestre. Elizabeth Clatter fue una piloto y astrónoma aficionada sudafricana, que fue muy conocida dentro de algunos círculos ufológicos,
debido a que fue una de las primeras mujeres de su país en hablar abiertamente de sus experiencias de contacto en la década de 1950. Si bien ella aseguró que su primer avistamiento de un ovni ocurrió en 1917 cuando solo tenía 7 años de edad, los encuentros más importantes e intensos se dieron entre los años 1954 y 1963. Ella contó que el 27 de diciembre de 1954 se encontraba en una colina ubicada en la ciudad de Moy River, en la provincia de Natal, cuando vio descender una nave que se posó a solo 3 metros sobre el campo, y luego de unos segundos se elevó y desapareció en el cielo. 2 años después, en abril de 1956, Elizabeth vio una vez más, en el mismo lugar, una nave de unos 18 metros de diámetro, y junto a ella, pudo notar la presencia de un ser humanoide que describió como un astronauta de 1,80 m de altura, cabello largo y blanco, y que vestía un traje de una sola pieza de color blanco y plateado que le cubría los pies. Este ser, que se presentó como un astrofísico llamado Akon, le invitó a subir a su nave, y una vez allí, le mostró en una pantalla imágenes de su planeta de origen llamado Meton, ubicado en el sistema estelar Alpha Centauri. Luego de ese primer viaje, Akon le reveló que en realidad Elizabeth no era una mujer de la Tierra, sino que era una venusina reencarnada, y además su alma gemela. También le explicó que muchas veces su civilización suele tomar mujeres de la Tierra como parejas, pues las relaciones entre ambas especies fortalecían a su raza. A partir de allí, los contactos entre Akon y Elizabeth continuaron hasta el punto de entablar una relación romántica, llegando a su punto máximo en abril de 1958, cuando Akon la citó en la meseta de un monte llamado Cathkin Peak, que es el segundo pico más alto de Sudáfrica, y allí, el ser le regaló un anillo de plata para que ella pudiera mejorar su conexión telepática y luego tuvieron relaciones sexuales, las mismas que Elizabeth describió como un acto amoroso y una unión magnética y mágica. Después de ese encuentro, Elizabeth quedó embarazada de este ser y fue entonces, en 1959, cuando ella fue llevada por Akon a su planeta Meton, y allí dio a luz a su hijo, al que llamó Eiling. El niño se quedó en ese planeta, y ella tuvo que regresar a la Tierra porque el ambiente de ese lugar podía afectar seriamente su salud. Sin embargo, Elizabeth aseguró que tanto Akon y Eiling solían visitarla constantemente. En los muchos mensajes y conversaciones telepáticas que Elizabeth tuvo con Akon, este le reveló que su civilización estaba muy preocupada por el camino destructivo que estaba tomando la humanidad, sobre todo con el tema de las guerras y la contaminación ambiental. Es por ello que le pidieron transmitir a los seres humanos un mensaje de paz, amor, de convivencia y, sobre todo, compartir una visión más ecológica sobre la forma en la que vivimos y tratamos al planeta. Elizabeth, obviamente tienes una misión aquí en la Tierra. ¿Cuál es la naturaleza de esa misión? Es una misión maravillosa y es un gran placer para mí hacerlo, porque Akon me lo pidió. Mi tarea es informar a las personas y decirles que escriban libros para que puedan aparecer en la televisión, que publiquen mi historia en los periódicos y revistas, y que den conferencias en las escuelas, especialmente a muchos jóvenes, para que crezcan con este conocimiento en sus mentes, que es todo sobre lo que está sucediendo en el espacio, lo que está por venir y lo que sucederá allí. Hay un mensaje de la civilización Akon, y es uno de esperanza para el planeta Tierra y sus habitantes. No deben desesperarse, porque todo estará bien. Elizabeth falleció en febrero de 1994, a la edad de 84 años. Y lo último que supo era que su hijo Eiling era un astrofísico como su padre, y que recorría el universo junto con él. Pero aunque suene difícil de creer, el caso de Elizabeth no es el único dentro de la historia de la ufología. Una de las historias más extremas de este tipo de casos es la del artista David Huggins, quien ha hecho pública, a través de su arte, la relación que tiene con una mujer extraterrestre. Y no solo eso, sino que además asegura haber tenido cientos de hijos con este ser. Número 6. El hombre que perdió su virginidad con un alien.
El arte no solo es la forma que el ser humano tiene para crear belleza y transmitir sentimientos y emociones. Muchas veces, el arte sirve también como un medio para poder canalizar algunas experiencias traumáticas, o que resultan ser muy difíciles de explicar. Este fue el caso del pintor estadounidense David Huggins, quien tuvo su primer contacto con un ser alienígena cuando solo tenía 17 años de edad. Era el año de 1961. David se encontraba en una granja que sus padres tenían en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Una noche, el joven estaba paseando por un bosque que quedaba cerca de su casa, cuando de pronto vio a una mujer sentada debajo de un árbol. Al verlo, la mujer se levantó y comenzó a caminar hacia él. Aquel ser llevaba un vestido azul, tenía la piel muy pálida, el pelo negro, y los ojos también muy negros y grandes como platos. David cuenta que en ese momento sintió una gran atracción por el ser, y pocos segundos después tuvieron relaciones sexuales. Estaba caminando por el bosque y vi a una mujer sentada debajo de un árbol. Ella se levantó y comenzó a acercarse a mí. La verdad es que me excité mucho sexualmente. No pude bajarme los pantalones lo suficientemente rápido. Me caí al suelo. Me quedé ahí echado. Y es ahí en donde ella se subió y me miró mientras yo alcanzaba el clímax, que en realidad fue bastante doloroso, fue muy intenso. Luego la miré a los ojos profundamente y me desmayé. Lo siguiente que sé es que me despierto. No sé cuánto tiempo después, quizás 15 o 20 minutos después. Mis pantalones estaban bajados hasta las rodillas. No podía entender por qué estaban abajo, así que rápidamente me levanté, me subí los pantalones y la ropa interior y me fui. Seguí mi camino. David confiesa que era la primera vez que tenía una experiencia sexual, y la describió como dolorosa pero intensa. Pero esa no fue la única vez. Luego de ese encuentro, aquella criatura, llamada Crescent, continuó visitando al pintor muchas noches más. Tanto que para David no había duda que había entablado una relación formal con este ser extraterrestre, y la calificó como una relación cálida y amistosa. En una oportunidad, Crescent se apareció ante David y le mencionó que fruto de su relación, ella había tenido un hijo. El pintor, sorprendido, le pidió que se lo mostrara, y la mujer alienígena le presentó al bebé. Sin embargo, le dijo que estaba muy enfermo y que parecía que iba a morir. Fue entonces que David tocó al recién nacido y luego de sentir una especie de energía recorrer su cuerpo, su hijo sanó y empezó a moverse. Estaba pintando un poco y de repente, de la pared, se abre un portal. Ahí estaba Crescent, pero veo que está muy estresada. Entonces ella me dice, David, el bebé se está muriendo. Yo le respondo, ¿bebé? ¿Qué bebé? Me dice, nuestro bebé se está muriendo. Le digo, muéstrame a mi bebé. Al principio, ella no quería hacerlo y tuve que gritarle muy fuerte 3 veces. Entonces ella saca al bebé de un recipiente y lo sostiene frente a ella. Y yo veo al bebé que está como colgando y le digo, no sostengas así al bebé, cárgalo como una cuna, en tus brazos. Escucha, tengo que ir donde estás. Pero ella me responde, no tienes permitido venir. Le insisto, mi bebé se está muriendo y no puedo ir allí. ¿Qué es esto? Entonces me acerco y, de repente, me desmayo en mi cama. Lo siguiente que sé es que estoy allí, donde estaba ella. Un ser insecto se me acerca y noto que está bastante molesto conmigo. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le respondo, mi bebé se está muriendo. Quiero ver a mi bebé. A lo lejos veo a Crescent sosteniendo al bebé, pero el bebé no se mueve. Me acerco para tocarlo y, justo cuando lo toco, es como si la electricidad estática saltara de mi mano y el bebé se movió. Al ver cómo David salvó la vida de su hijo, esta civilización decidió llevarlo a su planeta, cuyo nombre nunca le revelaron, y allí le mostraron cientos de bebés que al parecer eran hijos de David, y todos ellos parecían tener el mismo problema de salud. El pintor se acercó a ellos y luego de tocarlos, les curó y devolvió la vida. Debido a lo extraño de su experiencia y al no poder encontrarle una explicación, David comenzó a pintar cuadros en donde relataba los distintos contactos que ha tenido con estos seres, especialmente con Crescent.
y otras criaturas con aspecto de insectos parecidos a mantis religiosas. El artista sabe que es muy difícil que la gente crea en su relato. Sin embargo, espera que a través de su arte, las personas puedan reflexionar sobre este tipo de realidades que mucha gente vive alrededor del mundo. En la actualidad, David vive con su ex esposa en Nueva Jersey y continúa pintando y compartiendo su arte con las demás personas. Es más, en el 2017 se estrenó un documental basado en su historia titulado Love and Saucers, que en español quiere decir Amor y Platillos. ¿Por qué crees que estos seres extraterrestres buscan tener hijos con los seres humanos? ¿Cuál crees que sea el plan que estas civilizaciones tienen para estos seres híbridos? Pero si hay personas que aseguran haber tenido hijos con seres extraterrestres, son muy pocos los que pueden afirmar ser hijo de un ser de otros mundos. Tal es el caso de nuestra siguiente historia, en la que un político inglés asegura haber nacido de una criatura alienígena y además afirma tener una relación íntima con una entidad que él llama con el nombre de Reina Gato. Número 7. El hijo de una madre alienígena. Simon Parkes es un político del Partido Laborista inglés que ha ocupado cargos importantes dentro de la administración pública, como el de concejal de la localidad de Whitby, ubicada en el condado de North Yorkshire, en Inglaterra. Sin embargo, su historia es mucho más fascinante que la de un funcionario público. Según él, durante casi toda su vida, ha tenido encuentros cercanos, incluso sexuales, con seres provenientes de otros planetas. Es más, Simon ha contado que su verdadera madre sería también un ser extraterrestre con cara con forma de cometa, piel verde, de casi 3 metros de altura y con 8 dedos. Este ser, que sería de la especie insectoide, como una especie de mantis religiosa, se le presentó ante sus ojos cuando solo tenía 6 meses de edad. Los investigadores se referían a ellos como mantis. Es verde, tiene unos ojos enormes y 2 pequeños agujeros a modo de nariz. Su boca es una hendidura muy fina. De hecho, entra en mi mente a través de mis ojos, enviando un mensaje que siento bajar por mi nervio óptico hasta mi cerebro. Dice: soy tu verdadera madre, soy tu verdadera madre, yo soy tu madre. Sin embargo, lo más polémico fue cuando en un programa de televisión en el 2013, Simon confesó que su primera relación sexual la tuvo a los 6 años de edad con una criatura verde, también de aspecto insectoide, de unos 2 metros de altura, de ojos grandes y 6 dedos en cada mano, que vestía una túnica violeta. Aunque luego aclaró que más que una experiencia física, fue más bien una experiencia sexual holográfica, con una tecnología mucho más avanzada que cualquier artefacto que tengamos en la Tierra. Pero esto no es todo. En unas declaraciones que dio para el documental Confesiones de un abducido por aliens, este concejal aseguró tener una especie de matrimonio espiritual con una criatura que él conoce con el nombre de Reina Gato, y que lo visitaría por lo menos 4 veces al año para tener relaciones íntimas con él. Como consecuencia de estos encuentros, Simon habría tenido un hijo llamado Cerca. Según su testimonio, este ser solo se le aparece frente a él, le toma de la mano, y de pronto, gracias a una tecnología que él no comprende, se ve dentro de una nave que orbita la Tierra. Además de estos seres, Simon asegura haber contactado con 3 especies de alienígenas. Uno de ellos son los conocidos seres grises, los reptilianos, que tendrían intenciones negativas hacia la humanidad y estarían vinculados a la manipulación de la sociedad, y los mantis, que es la especie de su madre y con la que más ha tenido contactos, y que tendrían un nivel de conciencia más avanzada, y jugarían un papel importante para la evolución espiritual de la humanidad. Según Simon, el verdadero objetivo de los reptiles y las mantis es poblar la Tierra con seres híbridos, es decir, mezclas de especies extraterrestres y seres humanos, y que para conseguirlo, ambas razas trabajan de manera conjunta. Sin embargo, dijo que el verdadero interés de estas civilizaciones son las almas humanas, y no tanto el aspecto físico o biológico. Por último, el concejal señaló que según la información que ha recibido, los responsables de la reciente guerra entre Rusia y Ucrania serían los seres extraterrestres conocidos como los nórdicos, que estarían apoyando a Rusia. Ellos le habrían dado a las autoridades rusas una tecnología que estaría a la altura de la estadounidense,
y esto habría motivado que Rusia sienta que puede enfrentarse a los Estados Unidos y gran parte de Europa. Sea cual sea el desenlace de esta guerra, Simon sostiene que si llegara a significar un riesgo catastrófico para el planeta y la humanidad, estas civilizaciones intervendrían para salvar a la Tierra. ¿Crees que es probable que algunas civilizaciones extraterrestres sean los responsables directos o indirectos de las guerras y conflictos sociales que se viven en nuestro planeta? ¿Qué crees que podrían buscar con el hecho que los seres humanos luchen y se destruyan entre sí? Hay quienes creen que este tipo de contactos entre la raza humana y seres extraterrestres es un fenómeno muy reciente producto de las novelas, películas y series de ciencia ficción. Sin embargo, hay investigadores y contactados que afirman haber encontrado algunas pistas en antiguas leyendas y textos sagrados como la Biblia, en que estos seres podrían ser los dioses creadores de nuestro planeta y de la propia especie humana. Número 8. Los grandes ancestros. En 1988, Miriam Delicado vivió una experiencia de contacto increíble, que le reveló no solo el origen y pasado de la humanidad, sino también el futuro de los seres humanos. Todo sucedió una noche, cuando Miriam, de 22 años de edad, viajaba junto con unos acompañantes por una carretera de la provincia canadiense de Columbia Británica. Fue entonces que los testigos notaron la presencia de unas luces que parecían perseguir al vehículo. En un principio pensaron que se trataba de un simple camión o auto que estaba detrás, pero entonces la luz parecía acercarse cada vez más y a aumentar su tamaño e intensidad. Mientras, la radio comenzó a comportarse de manera extraña, apagándose y encendiéndose sin ningún motivo. Pero lo más increíble sucedió después cuando Miriam escuchó dentro de su cabeza una voz que le pedía que detenga el auto. Entonces la joven le pidió al conductor que detuviese el coche, y cuando lo hizo, todos los que estaban dentro quedaron paralizados a excepción de Miriam, que pronto vio en la carretera a unos pequeños seres de 1.20 metros de altura, que llevaban un traje plateado ajustado, y que caminaban hacia ella mientras le decían de manera telepática que saliera del auto y que no se preocupara porque ellos no iban a hacerle daño. Miriam obedeció y la llevaron a una colina en donde estaba la nave de estas criaturas. Fue allí cuando ella vio a unos seres de más de 2 metros de estatura, de rasgos humanos pero de piel grisácea y rosada, casi traslúcida, de cabellos rubios y ojos azules. Estos seres le dijeron que venían de un planeta muy lejano y que tenían la habilidad de viajar a través del tiempo y el espacio, y en diferentes dimensiones. La gente a menudo me pregunta si estos seres se parecían a los grises atípicos de los que muchos hablan, esos con grandes ojos negros que suelen dar miedo. Pero no eran esos seres. Estos eran un poco diferentes, casi como niños juguetones, aunque se movían de manera bastante robótica. Parecían estar ahí para ayudar a las rubias altas, pero no estaban a cargo. Simplemente seguían órdenes de esos seres rubios altos con los que tuve contacto. Miriam nombró a estos seres como los grandes ancestros, debido a que le dijeron que ellos habían tenido contacto con la humanidad desde el inicio de los tiempos, y que ayudaron a crear tanto a la Tierra como a la especie humana. Por ello, son los responsables de cuidar el planeta y garantizar que los humanos no lo destruyan. Esto me llevó a hacerles una pregunta muy poderosa. Les dije, ¿eres Dios? Y ellos respondieron, no somos Dios. Nosotros también buscamos conocer a Dios, de la misma manera que tú lo haces. Sin embargo, nuestra relación con Dios nunca podrá serte descrita, porque no podrías entenderla. La expansión de nuestra conexión con esta fuerza de vida es tan vasta y está mucho más allá de tu comprensión que no podemos explicártela. Según Miriam, gran parte de la información que le revelaron puede encontrarse tanto en la Biblia como en las historias y profecías de las antiguas comunidades nativas americanas, como los indios Hopi, sobre todo con la llamada Blue Star Prophecy, o la profecía de la estrella azul, que dice que muy pronto aparecerá en el cielo un espíritu Hopi llamado Kachina, y que lo hará en la forma de una gran estrella azul, y que su aparición significará el fin del cuarto mundo,
que es el mundo en el que vivimos, y el inicio del nacimiento del quinto mundo. Según los Hopi, podemos reconocer este tiempo de cambio cuando comiencen a ocurrir grandes guerras, desastres naturales catastróficos, cambios en el clima extremos, la desaparición de varias especies de animales, terribles hambrunas y enfermedades, así como la corrupción y decadencia de la sociedad. Miriam señala que los Tall Blondes, o rubios altos, como ella los llama, le dijeron que cuando llegue el momento del fin de nuestro mundo, ellos llegarán a la Tierra con sus grandes naves para evacuar o rescatar a algunas personas, ya sea para llevarlas dentro de los océanos, al interior del planeta, o fuera de la Tierra para salvarlas de esta destrucción. Según Miriam y los indios Hopi, la humanidad está pasando por los últimos días del cuarto mundo, y muy pronto veremos el nacimiento del quinto mundo, pero que el ser humano tiene la oportunidad de cambiar y evolucionar, y con ello, variar el destino del planeta y de la humanidad. Pero el caso de Miriam no es el único en donde estos seres extraterrestres se presentan ante los seres humanos para advertirles sobre la cercanía del apocalipsis o una posible catástrofe global. Los motivos que podrían desencadenar este hecho son varios, desde guerras mundiales hasta la destrucción del medio ambiente de nuestro planeta. Otro de los casos en que estos seres nos advierten sobre el fin de la humanidad, lo encontramos en la siguiente historia. Número 9. Grises y reptilianos ecológicos. Los encuentros de Jim Sparks con seres extraterrestres son tantos que han ocupado más de 3 décadas de su vida. Todo empezó en 1988, cuando tenía 34 años de edad, con una serie de sueños y pesadillas recurrentes en las que él veía a extraños seres que entraban a su habitación, y luego lo sacaban de allí, atravesando las paredes, y lo llevaban hacia un bosque cercano a su casa, ubicada en los Estados Unidos. Sin embargo, una noche, en uno de esos sueños en los que él caminaba en el bosque, se volvió consciente y comenzó a darse cuenta de que no estaba soñando, sino que estaba viviendo un hecho real, y que algo, o alguien, estaba controlando su cuerpo. Al despertar al día siguiente, Jim pudo recordar todo lo que había vivido, y además, pudo notar que en el jardín de su casa y en su habitación había restos de hojas y las huellas de sus pies, dejadas en su caminata de la noche anterior. Fue entonces cuando supo que algo terrible le estaba pasando. Luego Jim recordaría que en cada una de esas noches, él era llevado hasta una nave en donde le hacían una serie de estudios y experimentos. Además, sostiene que era introducido en una especie de campo de entrenamiento alienígena, junto con otros seres humanos, en donde le educaban y preparaban para que pudiera trabajar con criaturas de otros mundos. Sin embargo, gran parte de este proceso era muy violento, llegando casi al abuso y la tortura. Pero, ¿quiénes eran estas criaturas? Según Jim, estos eran los conocidos como los grises, es decir, seres pequeños, de piel grisácea, de ojos y cabezas enormes, que él considera que eran los extraterrestres de más bajo rango, pero que no eran seres biológicos, sino que parecían ser una especie de robots, creados por los verdaderos alienígenas grises, que eran mucho más grandes, de ojos más pequeños, y que se comunicaban de manera telepática con él. Sin embargo, si algo tenían en común ambos grupos, es que ninguno mostraba algún tipo de sentimiento, emociones o rasgos de personalidad. En cuanto a su procedencia, estos seres solo le decían que eran gente de las estrellas. En estas sesiones de entrenamiento, estas criaturas le mostraron a Jim, a través de imágenes en pantallas, la historia natural de la Tierra, y cómo el ser humano comenzó a contaminar el planeta, dañar el medio ambiente, talar los bosques, ensuciar los océanos, y cómo ha puesto a cientos de especies vivas en peligro de extinción. Los grises le dijeron que si la humanidad no hacía algo al respecto, la Tierra estaba destinada a ser destruida. Al parecer, la misión de estos seres era abducir a miles de personas para entregarles el mensaje de que debían tomar un rol mucho más activo e importante para salvar el planeta. Pero ¿por qué a estos seres les interesaría tanto la existencia de la Tierra? Según Jim, durante décadas, esta civilización habría recolectado diversos recursos y elementos de nuestro planeta como plantas, animales y todo tipo de formas de vida, para estudiar el ADN. Es por esta razón que Jim los llama los Keepers, o los guardianes, porque tendrían la misión de proteger y cuidar la vida que existe en la Tierra antes que sea destruida por los seres humanos.
Pero eso no es todo. En una parte de su historia, Jim dice que en 1995, en una de sus abducciones fue llevado ante otra raza de seres que medían casi 2 metros de altura y que tenían la piel escamosa y un rostro que era una mezcla de lagarto y serpiente. Un aspecto que nos recuerda a la de los reptilianos. Estos formaban parte de una especie de consejo que llamaban la Comunión. Estos le confesaron que tienen contacto con los jefes de gobierno y líderes de la Tierra, con el fin de buscar una solución a los problemas ambientales del planeta, y que para ello estaban dispuestos a compartir su tecnología. Pero aquellos líderes habían rechazado sus propuestas porque lo consideraban una especie de amenaza militar y de seguridad planetaria. Y es por esta razón que estos seres preferían ahora comunicar su mensaje a personas comunes para que ellas puedan crear conciencia en el mundo sobre este problema. Ya sea porque algunas de estas civilizaciones nos ayudaron a crear nuestro mundo o a la propia especie humana, o porque algunas otras buscan aprovecharse de los recursos que hay en nuestro planeta, lo cierto es que pareciera que la humanidad está empeñada en dañar tanto la Tierra, que está a punto de llevarla a su destrucción. Pero ¿cuán cerca estamos de ese momento final? ¿Cuándo será la fecha de la destrucción de nuestro planeta? Pues esto te lo contamos en este video. Número 10. La fecha del fin del mundo. Máximo Camargo es un panameño que el 1 de mayo de 1987, alrededor de la 1 de la tarde, en la localidad de Tulihueca, en La Chorrera, tuvo su primer encuentro con un objeto volador no identificado. Cuenta que se encontraba realizando trabajos en el campo cuando de pronto escuchó un fuerte zumbido y sonidos de relámpagos. Al levantar la cabeza, Máximo vio una luz que avanzaba realizando movimientos extraños en el cielo. En un principio pensó que aquello era un avión, un satélite e incluso un meteorito que estaba a punto de caer a la Tierra, pero pronto se dio cuenta que aquello era algo que no había visto jamás, que se trataba de una especie de nave muy luminosa. De pronto, vio que de la nave salió proyectado una columna de luz que tocó el suelo. Luego, la luz se apagó y en el lugar apareció una criatura muy bella, de estatura mediana, de piel rosada, los ojos muy grandes, nariz y bocas pequeñas y el cabello rizado, de color dorado, que le llegaba hasta los hombros. Aquel ser dijo provenir de un planeta situado en la estrella blanca de Orión, y dijo llamarse Ramerik. Luego, Máximo fue llevado a su nave, y allí este ser, junto con otros 2 seres más, le dieron una serie de mensajes con la misión de que las divulgara por todo el mundo. Ellos me dicen que ellos me conocían a mí desde antes de mi formación, ya ellos me conocían. Entonces yo le dije, no, eso no puede ser posible, que me conozcan antes de mi formación, me habrán conocido después de cuando niño. Dicen, te hemos cuidado y te hemos vigilado desde tu formación, esperando la mayoría de edad para tenerte en vuestra presencia. Ahora tienes que cumplir una misión porque para tal misión fuiste programado. Uno de esos mensajes era pedirle a los gobiernos del planeta que produjeran la mayor cantidad de alimentos posibles para que la humanidad pudiera sobrevivir a una gran hambruna global que ocurriría a partir del año 2000. Sin embargo, uno de los mensajes más trágicos y terribles fue cuando le dijeron que un gran astro o planeta de grandes dimensiones golpearía la Tierra y provocaría una gran catástrofe. Pero, ¿cuándo ocurriría este terrible hecho? En su obra Mis primos, el periodista e investigador español Juan José Benítez le preguntó a Máximo la fecha en que ocurriría este evento. Máximo respondió que el impacto tendría lugar en el año 2027. Curiosamente, años antes, Benítez había recibido la información que un gran cometa de 28 kilómetros de longitud golpearía la Tierra en agosto del año 2027 y que el lugar del impacto sería en el Océano Atlántico, al oeste de las Islas Bermudas. Según el autor, esta colisión dejaría un total de 1.200 millones de personas fallecidas en las primeras 48 horas, y provocaría además 9 años de oscuridad debido a las erupciones volcánicas provocadas por el impacto. Lo he repetido muchas veces, ojalá esa información sobre la llegada de ese asteroide en agosto del 2027 sea un error. He metido ya una botella de champán en el frigorífico por si me equivoco. Será el error que voy a celebrar con mayor entusiasmo.
¿Es que acaso estamos cerca de que ocurra un gran cataclismo que podría provocar el fallecimiento de gran parte de la población mundial? ¿Tú, qué opinas? En cuanto a Máximo, una de las misiones importantes que recibió por parte de estos seres es que debía preparar al ser humano para la gran llegada de esta civilización a nuestro planeta, que el contactado describe como el Gran Rapto. También le advirtieron que los seres humanos deben desactivar todas las cargas atómicas y armamentos nucleares, pues el planeta correrá el riesgo de convertirse en una bola de fuego incandescente. En total, Camargo aseguró haber viajado más de 50 veces al espacio exterior y visitar sus bases submarinas aquí en la Tierra. En diferentes países que he viajado me han hecho regresión de tiempo, han puesto detectores de mentiras, todo eso, detectores para saber la verdad. Y regresión de tiempo quiere decir lo hipnotizan, me han hipnotizado y entonces me han hecho todas las preguntas. Yo he hablado todo lo que ha pasado, verídico, todo ha salido normal. ¿Qué opinas sobre la experiencia de Máximo Camargo? ¿Crees en realidad que algo terrible va a suceder en la Tierra en el año 2027? Espero que hayas disfrutado este episodio especial de 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Déjanos en los comentarios, ¿qué caso te gustó más? ¿Cuál es el que más te impactó? ¿Y cuál es el que más te costó creer que sea verdad?